Buenos días con todos nuevamente. Estamos aquí para resolver un problema de dinámica. Es un problema un poco más completo que los que hemos hecho anteriormente. Sin embargo, no tiene nada de nuevo con respecto a los anteriores ejercicios, a no ser de que este es un sistema en el cual ya tenemos dos cuerpos. En el anterior sistema o en los anteriores ejercicios solo trabajábamos con un cuerpo, pero vamos a ver que no tiene mucha incidencia, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? En la figura, los bloques A y B son de 5 y 8 kilogramos respectivamente. Si el plano inclinado es liso, determinar la aceleración de cada bloque, en qué sentido se mueve cada uno de los bloques, la tensión de la cuerda y la velocidad del bloque B a los 2 segundos de dejarlo en libertad. Listo. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer primero con este ejercicio? Vamos a analizar muy bien, vamos a leer muy bien. Recuerden que la lectura del problema es muy importante. Yo he subrayado ahí la partecita que dice si el plano inclinado es liso. ¿Qué quiere decir que el plano inclinado sea liso? Recuerden que eso implica que el rozamiento no exista, que no haya rozamiento. Entonces, aquí no va a participar la fuerza de rozamiento. Algo muy positivo para nosotros porque lo hace al ejercicio más sencillo, ¿sí? Entonces, eso como primera parte. Segundo, tenemos datos. Tenemos que la masa de A vale 5 kilogramos y la masa de B vale 8 kilogramos. Entonces, yéndonos a la parte lógica, si nosotros soltamos a estos dos bloques, ¿sí? Los dejamos libres, automáticamente el sistema, ¿qué es lo que le va a pasar? El bloque A se va a mover hacia acá y el bloque B hacia abajo, porque obviamente es más pesado. Entonces, el sistema va a tener ese movimiento. Por lo tanto, el literal B ya estaría respondido primerito. ¿En qué sentido se mueve cada uno de los bloques? El bloque A se moverá hacia arriba, el bloque B se moverá hacia abajo. ¿Sí? Solamente por ir a la parte lógica, ¿no? Porque el bloque B pesa 3 kilos más que el bloque A. Por ende, el sistema se va a mover así. Listo. Vamos entonces con los ejercicios. Diagrama de cuerpo libre del cuerpo A, ¿sí? Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre el bloque A? Tenemos aquí primerito la fuerza de la cuerda, que está haciendo la cuerda. Recuerden que las cuerdas producen una tensión, entonces la tensión está en esta dirección. Vamos a poner T de tensión. Algo similar a los ejercicios anteriores o al ejercicio anterior, en donde había una fuerza que se llamaba F. Ahora vamos a colocar esta fuerza, en vez de ponerle F, simplemente le vamos a poner T. Es lo único que va a cambiar. Luego tenemos la fuerza peso. Recuerden que todos los cuerpos tienen esta fuerza. Todos los cuerpos que tienen masa poseen el peso. Voy a poner un poquito más recto. Permítame. Ya. Tenemos el peso. Tenemos la fuerza normal. Recuerden que la fuerza normal se debe al contacto con superficies. Los cuerpos con superficies, la normal. Y nada más. Recuerden que no hay rozamiento. Si existiera el rozamiento, lo tendríamos que colocar aquí hacia abajo, ¿no? En esta dirección. Pero como no existe, no lo colocamos. Luego nos pedían que pongamos el plano cartesiano, ¿sí? Para poder tener nuestro sistema de referencia. Entonces, nuestro plano cartesiano lo vamos a colocar aquí. Le voy a poner un poquito más recto. Exacto. Este es nuestro eje X. Sabemos que el eje Y está en esta dirección. Vamos a ver si le cuadramos más acá arriba. Exacto, ahí. Este será nuestro eje Y. Recuerden, yo les había dicho en videos anteriores que podemos trabajar así con el plano cartesiano, podemos rotar a nuestro plano cartesiano, porque si trabajamos como es tradicionalmente el plano cartesiano, nos vamos a complicar bastante. Cada una de estas fuerzas van a tener varias componentes con ángulos diferentes y vamos a tener muchas complejidades para resolver el ejercicio. En cambio, al rotar el plano cartesiano nos ayudamos o nos facilitamos bastante nosotros mismos para poder lograr que nuestras fuerzas no tengan varias componentes y así poder resolver más fácil. Claro que no vamos a poder obviar en todas, ¿no? Como por ejemplo aquí el peso.
sí va a tener dos componentes, ¿ya? Y recuerden que el ángulo que tenemos aquí, por teoremas de geometría, ángulos entre perpendiculares, viene a ser el mismo de acá, es decir, 30 grados. Entonces, eso nos da lo siguiente, que esta fuerza peso tiene una componente en Y. De esta manera le vamos a poner WY. Y también va a tener una componente en X. Esa sería componente en X. Ese es componente en Y, en cambio. ¿Ya? Componente en Y y componente en X del peso. Ahí están sus dos componentes. Y no tenemos ninguna otra fuerza más. Entonces, vamos a poder trabajar ya primero con el bloque A. Y luego, pues, trabajamos con el bloque B. Y vamos resolviendo el ejercicio. Vamos, primero sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ya sabemos que es igual a 0. No va a haber movimiento en el eje Y. ¿Sí? Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje Y? Tenemos la normal positiva, tenemos la componente en peso negativa, esto es igual a 0. Podemos despejar, sí, obviamente la normal es igual a la componente Y del peso, esto pasa al otro lado como positivo, y luego podemos calcular numéricamente. La componente en Y, recuerden que asociamos la función trigonométrica de acuerdo a su concepto. En este caso, la componente en Y está junto o está adyacente al ángulo. Y recuerden que la función trigonométrica que asociaba al cateto adyacente es el coseno. Entonces, para calcular la componente en Y, en este caso vamos a utilizar el módulo multiplicado por el coseno del ángulo. Y el módulo del peso sabemos que es la masa por la gravedad y por el coseno de 30 grados. La normal, calculando, recuerden que la masa vale 5, la gravedad vale 9,8. La calculadora me brinda esta información del coseno de 30, calculadoras a la mano, y vamos a ir comprobando los valores. Aquí me da 42,44 newtons. Tenemos un valor de la normal, vamos a ver si es que nos sirve para utilizarlo luego, y si no, pues no hay ningún problema, hemos calculado. Vamos, sumatoria de fuerzas en X, ¿a qué va a ser igual? ¿A 0 o a masa por aceleración? Esa es una pregunta sencilla. Claramente me está pidiendo que calcule la aceleración de cada bloque. Esto quiere decir que esto es masa por aceleración. Y aparte hemos dicho que si el sistema queda en libertad, esto se va a mover. Entonces va a haber una aceleración. Sumatoria de fuerzas en X. Tenemos la fuerza T, que es la tensión que hace la cuerda, menos la componente en X del peso y nada más. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Podemos empezar a reemplazar numéricamente. Recuerden que esto es masa por la gravedad, al contrario de lo que hicimos en la componente en Y, ¿no? Si la componente en Y fue por el coseno, entonces acá va a ser por el seno de 30 grados, ¿ya? Esto es igual a la masa recuerden que vale 5 multiplicado por A. La masa por la gravedad por el seno de 30 me sale menos 24,5. Esto es igual a 5A, ¿ya? Luego, este menos 24,5 lo vamos a pasar al otro lado. Lo voy a dejar expresado en función de t, ¿no? Pasa como positivo. ¿Sí? Verán que este menos pasa al otro lado como más y me queda que la tensión es igual a 5A más 24,5. Y esto es una ecuación número 1. No puedo avanzar más en este ejercicio, ¿no es cierto? No puedo ir más porque tengo tengo una ecuación y dos incógnitas. La incógnita T, que es la tensión, y la incógnita A, que es la aceleración. Entonces, necesariamente tengo que ir por el bloque B, por el siguiente bloque. Vamos a hacer diagrama de cuerpo libre del bloque B para poder resolver el ejercicio. Entonces, vamos a poner nuestro bloque aquí. Aquí está el bloque B, ¿ya?
Y vamos a colocar las fuerzas que están actuando en el bloque B. ¿Qué fuerzas nomás están actuando? Vamos con la principal, el peso, ¿no es cierto? El peso que apunta en esta dirección, ¿ya? Tenemos el peso de B y también hay otra fuerza más que está actuando, que es la tensión de la cuerda. Recuerden que esta tensión es la misma tensión que está trabajando acá en el bloque A. Yo les decía, la fuerza T, esta T se traslada a lo largo de la cuerda. Aquí está trabajando hacia arriba, pero acá en cambio estará trabajando hacia dirección contraria donde se está moviendo, ¿no es cierto? Hacia arriba. Esta es la tensión. Es la misma tensión que está trabajando en el bloque A, la misma va a estar trabajando en el bloque B. Por eso le pongo T. Si fueran dos cuerdas distintas, esta le pondríamos T1 y esta le pondríamos T2. Pero como es la misma cuerda, entonces es la misma T. ¿Ya? Y luego analizamos, observamos. Sumatoria de fuerzas solamente va a haber en el eje Y. Sí, claro, porque si ponemos nuestro plano cartesiano, aquí está nuestro plano cartesiano, solo hay fuerzas trabajando en el eje Y, no hay fuerzas en el eje X. Sin embargo, lo vamos a colocar solo para mantener la costumbre. Y ahí está, sistema de referencia, pero en Y, en X, más bien dicho, no hay ninguna fuerza trabajando. Entonces, nos toca hacer sumatoria de fuerzas en el eje y esto va a ser igual a masa por aceleración. Pero, aquí viene el pero. ¿Por qué es la masa por aceleración? Ya habíamos dicho que es porque se está moviendo, ¿sí? Cada bloque se está moviendo. Obviamente este bloque se está moviendo hacia abajo. Esto implica que por estar moviéndose hacia abajo, está moviéndose en dirección contraria a donde hemos puesto nosotros el sistema de referencia positivo. Nosotros pusimos que hacia arriba es positivo y el bloque aquí se está moviendo hacia abajo. Entonces, en sumatoria de fuerzas, en Y, aquí nosotros debemos poner el signo menos, porque la aceleración estaría en esta dirección, hacia abajo. Está dándole la contra a nuestro sistema de referencia. Eso tenemos que poner mucha atención, por favor. Y luego sí, ya podemos proceder a hacer nuestra sumatoria de fuerzas. Entonces, sumatoria de fuerzas. ¿Qué tenemos? Tenemos la tensión positiva menos el peso en B. Esto es igual a menos la masa por la aceleración. La tensión no sabemos. La componente en el peso, más bien dicho, el peso en B, ¿sí? Es la masa por la gravedad y esto es igual a menos masa por aceleración. Recuerden que la masa del bloque B vale 8 por 9,8. La masa de B nuevamente vale 8 por A. 8 por 9,8 me da 78,4. Es igual a menos 8A. Y podemos despejar, ¿no es cierto? Este menos 78,4 lo podemos pasar al otro lado. Me queda menos 8A más 78,4. Y esta es la ecuación 2. Hemos llegado a una ecuación de igual manera con dos incógnitas. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar la ecuación 1 con la ecuación 2, ¿sí? Aquí tenemos nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 2. Podemos igualarlas, aplicar la resolución del sistema de ecuaciones como son dos ecuaciones con dos incógnitas, cada una equivale a t. T es igual a 5a más 24,5 y acá t es igual a menos 8a más 78,4. Entonces son iguales, ¿no? Podemos igualar y así poder resolver el sistema de ecuaciones. Entonces vamos a poner que la ecuación 1 es igual a la ecuación 2, ¿sí? Y me queda 5a más 24,5. Esto es igual a menos 8a más 78,4. Todo lo que tiene A pasa a un solo lado de la igualdad, los términos independientes pasan al otro lado, en este caso al menos 8 lo vamos a pasar acá a la izquierda. Pasaría como más 8 y de una vez lo vamos a sumar al 5a, ¿cierto? Se suman, como son de la misma especie, se suman. Entonces me queda 13a. Esto es igual, este menos 24,5, en cambio lo contrario, pasaría al otro lado
con signo negativo, ¿sí? Tendría que pasar al otro lado con signo negativo y se restaría con este 78,4. Entonces aquí me queda 53,9, ¿ya? Y por último, este 13 está multiplicando, pasa a dividir y la aceleración me da un valor de 4,14 metros sobre segundos al cuadrado. Y ese es nuestro literal A. El literal B, recuerden que ya habíamos encontrado el bloque A, dijimos que se mueve hacia arriba, el bloque B se mueve hacia abajo. Entonces el literal B ya está respondido. Vamos a responder el literal C. Nos pide la tensión de la cuerda. Esto es fácil. La tensión de la cuerda nosotros podemos utilizar tanto la ecuación 1 como la ecuación 2 para reemplazar el valor de la aceleración y ya podríamos encontrar cuánto vale T. La ecuación que ustedes deseen. Yo por comodidad voy a utilizar la ecuación 1. Entonces voy a señalar aquí. En la ecuación 1 reemplazo A. Y me queda T es igual a 5 multiplicado por 4,14 más 24,5. Haciendo los cálculos, la tensión me queda 45,2 newtons. Y esta es la tensión de la cuerda. Y por último, vamos con el literal D. Dice la velocidad del bloque B a los 2 segundos de dejarlo en libertad. Entonces, miren, si existe aceleración, si hay una aceleración, ¿no es cierto?, que vale 4,14 metros sobre segundos al cuadrado, y hay un tiempo t de 2 segundos, estas son variables cinemáticas, condiciones de un movimiento, movimientos que habíamos estudiado anteriormente. Este es un movimiento rectilíneo uniformemente variado porque tiene una aceleración constante. Entonces, para resolver este literal, lo que vamos a necesitar es las ecuaciones del MRV. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? Si me pide la velocidad, entonces utilizaré la ecuación de la velocidad. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad final va a ser igual. Esto, como al inicio estaba en reposo, vale 0. La aceleración que encontramos vale 4,14, el tiempo que vale 2, y por lo tanto la velocidad final vale 8,28 metros sobre segundos. Y está resuelto nuestro problema de 2 bloques. ¿Listo? Me despido. La próxima con otro ejercicio más sobre física. No se olviden de dejarle el like, compartan el video, suscríbanse. Hasta luego, chicos.